se hizo La machaca. ya se hizo la machaca. Y cuando quieras, empezamos. Cuando quieras. Ok. Bienvenidos a Piratas Digitales. El día de hoy tenemos un invitadazo al doctor Alberto Kousuke, que más bien es científico, por lo que veo, por todas las cosas que ha realizado y bueno, siempre es un placer poder platicar con gente de Culiacán que está haciendo cosas bien perras y que bueno, que también no solo se queda en la academia, sino que también está tratando de hacer cosas nuevas que impacten aquí a la gente del estado, a la ciencia. Entonces, pues bienvenido, Alberto. Muchas gracias, Gus. Siempre es un gusto platicar con gente chila sobre temas controversiales, sobre todo. Pues es parte del show, ¿no? Yo creo que los griegos y el ser humano inventó el discutir y debatir para poder llegar a nuevas ideas, resoluciones, y si no se hace ese ejercicio o si no se tienen conversaciones, pues ¿cómo vamos a saber qué es lo nuevo o cómo vamos a saber las diferentes formas de ver la vida, ¿no? Exacto, sí. Y bueno, cada quien tiene su definición de problemas o dependiendo de su propia idiosincrasia, ¿no? Y existen tantos problemas en el mundo, pero pues cada quien se enfoca a lo que pues, le compete dentro de las capacidades que uno tiene, ¿no? Y bueno, los temas controversiales son los que pues más divierten, ¿no? Porque siempre va a haber alguien en contra y alguien a favor. Sí, es Ajá. siempre el apasionado y el que odia, ¿no? Que en realidad existe algo que le llaman la teoría de la herradura, ¿no? Que el que odia y el que ama no son tan diferentes. Exacto, sí. Están en la misma posición, nomás separados por bien poquito. Sí, y muchas veces ambos igual de obnubilados. Sí, exacto. Oye, ¿y cómo fue que, o sea, qué pedo estás, o sea, al estar aquí en Culiacán, es una ciudad pues relativamente chica, pero también próspera, ¿cómo fue que dices, sabes qué, loco? Pues voy a Stanford y me hago neurofisiólogo, ¿verdad? Uh-huh. O sea, ¿por qué? ¿Por qué nació esta, o sea, eras doctor, pero ¿por qué nace ese interés? O sea, ¿qué fue lo que te llamó la atención? Brevemente, yo estudié medicina aquí en Culiacán, en la Facultad de Medicina de la UAS. Después fui a hacer el servicio social en investigación en la UNAM con el doctor René Drucker Colín, que ya en paz descanse, que es era una de las vacas sagradas de las neurociencias en México. Y ahí el proyecto que estábamos desarrollando tenía que ver con enfermedades neurodegenerativas y trastornos del sueño, que eran las dos líneas principales del doctor Drucker. Y a mí me encargó pues, tomar las riendas del proyecto de narcolepsia, que es un trastorno del sueño. Y una vez que concluí el servicio social, pues ya tenía un poco de viada y me dijo el doctor, no, pues jálate para hacer el doctorado con estos hallazgos preliminares que hemos observado. Y aproveché para hacer el doctorado corrido y gracias a los trabajos que derivaron de ese proyecto, los presentamos en Stanford. Y ahí me ofrecieron realizar una estancia postdoctoral en neuroinmunología. Pero una vez que ya me fui para allá, mi mentor en la universidad de allá me dijo, no, pues ya estás aquí, aprovecha y jálate también para hacer una especialidad médica. Y eso fue lo que hice, de manera paralela la especialidad en neurofisiología y el trabajo de postdoc en neuroinmuno. ¿Qué significa exactamente neuroinmunología? Es todo lo que tiene que ver con el sistema inmune, pero en el sistema nervioso. Ya. ¿Y el impacto que tiene, o sea, el impacto que tiene en la salud de las personas? Sí, es considerable porque la gran mayoría de los trastornos neurodegenerativos, como Alzheimer, Parkinson, esclerosis lateral, etcétera, todos tienen un componente inmunológico. Órale. Entonces, por ejemplo, una persona que sufre de mucho estrés quizá
tiene esos como efectos somáticos en el cuerpo que se empieza a enfermar y que tiene un efecto dominó en otras partes. Sí, claro, y eso es lo chilo del cerebro o del sistema nervioso, que hay muchas cosas que todavía no sabemos y es como la última frontera en el conocimiento del cuerpo humano y eso es pues a lo que se dedican los científicos, a estar tratando de resolver este rompecabezas. ¿Tú por qué crees que hay tanto como temor a explorar más en el tema del cerebro, de la mente? O sea, y lo pregunto porque, para darte una idea, los seguros médicos no cubren la depresión. O sea, no. O sea, tienes que tener a huevo un tumor. Ujú. Ah, ok, bueno, eso yo supongo, o bueno, debe ser así, ¿no? Porque las enfermedades neurológicas, como la que mencionas, depresión o cualquier cosa que sea considerado un trastorno psiquiátrico, es algo todavía subjetivo, es decir, que no hay un examen que te diga, no, este es el problema biológico que tú tienes una deficiencia de esto o aumentado esto, entonces tienes esta enfermedad. Y es por eso que se les llama trastornos, porque no pueden ser consideradas como enfermedades porque no hay forma de, pues, de establecer un diagnóstico real, sino todo es subjetivo y en base a lo que pues decide la persona que lo está diagnosticando. Y o sea, por ejemplo, la gente que tiene estrés postraumático, ha habido casos de que les quitan algo en la amígdala y dejan de tener ese miedo irracional que tenían ante las cosas. Sí, eso es derivado de muchos experimentos en animales donde para ver qué es lo que hace una región del cerebro, lo que hacen es lesionarla y ver qué es lo que pasa. Y la amígdala es uno de los principales centros en lo que es el control, pues, principalmente del miedo, del sistema de sobrevivencia. ¿Y no sientes, por ejemplo, que, o sea, hablando de temas, yo, a mí me parece que las enfermedades mentales hoy, hoy por hoy en la modernidad, en la posmodernidad, Sí, está de moda el término también. sí, Ajá. en la posmodernidad, pues me parece que los humanos jamás nos imaginábamos que íbamos a vivir tanto tiempo y eso nos obliga a enfrentar un tipo de miedo que jamás hubiéramos imaginado que fuera posible. O ese tipo de miedo que funcionaba porque vivíamos en las cavernas, lo que nos hacía sobrevivir, Exacto, sí. pero ahora ya no aplica. Ya no aplica porque no hay cavernas, no te van a comer, pero ese rasgo evolutivo o que ese sistema de protección, pues ahora lo que deriva es cosas como la depresión y como la ansiedad. Desde el punto de vista, o sea, científico, ¿tú por qué crees que no se haya tacleado eso sin basarse tantísimo en el tema farmacológico, que eso es otro tema? Ah, ok, como tú lo dices, hoy en día ya no tenemos el riesgo de que nos va a comer el tigre de dientes de sable y ese es uno de los problemas de que somos todavía organismos biológicos primitivos, es decir, no hemos cambiado mucho, o sí hemos cambiado, ¿no? Pero no dramáticamente en los últimos 20.000 años. Y ese es un problema que nosotros estamos diseñados para las condiciones de, pues, conforme vamos evolucionando, pero no hemos evolucionado mucho desde la época de las cavernas. Y como tú lo mencionas, estos trastornos mentales son muy comunes en países, como se les llama, el primer mundo, donde ya las necesidades básicas están cubiertas, es decir, no hay mucha depresión diagnosticada en países en vías de desarrollo porque ahí la raza tiene que estar al día sobreviviendo, sacando para la comida, la renta, etcétera, ¿no? Y ese es un problema más, pues más prevalente
en sociedades donde ya eso no es un problema. Y también creo que se ha puesto de moda mucho, es decir, nos gusta a los humanos clasificar todo, poner etiquetas, lo cual a mí se me hace un poco exagerado y que no tiene sentido, ¿no? De que todo lo queremos clasificar, y es por eso que hoy en día es común que todos digan que tienen algún trastorno mental, ¿no? De que me gusta tener ordenado, eres obsesivo compulsivo, no me ando quieto, tengo trastorno de déficit de atención, y así nos podemos ir con todos los trastornos mentales, y es seguro que el 100% de la población va a tener alguno, ¿no? Claro. Y yo creo que, o sea, ese es un tema como bien importante, ¿no? Se me cae el celular. La preparación la preparación ahorita de los profesionales de la salud mental, o sea, tanto los psiquiatras, los psicólogos. Uh-huh. De pronto, o sea, no se cuestionan lo que saben. O sea, Exacto, sí. ¿Por qué creo lo que creo? ¿Qué significa eso? Y si uno, o sea, leyendo nomás casos en internet, no digo de conocidos porque decir de conocidos es un error mental, es la heurística de la disponibilidad, es una ruta del cerebro para agarrar un atajo, ¿no? Uh-huh. Pero los datos que están en internet de gente que tiene enfermedades, trastornos mentales, que ha estado batallando durante mucho tiempo, lo único que se ve es que quienes han podido llevar mejor su tratamiento son personas que aguantaron vara mucho tiempo, pero durante mucho tiempo su psiquiatra y su psicólogo se equivocaron y lo hicieron trizas. Exacto, sí. Y el problema es que no todas las personas, no todos los seres humanos pueden tener ese endurance, pueden soportar eso. Sí, ese es uno de los principales problemas que tengo con la psiquiatría, que en la clínica, cuando consulto pacientes con esos tipos de enfermedades o trastornos, la gran mayoría de los pacientes son personas que llevan años tomando el mismo grupo de medicamentos, que tal vez en algún inicio sí les ayudaron con síntomas como la ansiedad o pensamientos suicidas, pero eso fue meramente, es como ponerle un curita a una herida muy grande, ¿no? Es decir, fue algo provisional que sí les pudo haber ayudado en ese momento, pero que nunca van a resolver el problema, y que a la larga están perpetuando y exacerbando el problema. Y no digo que todos los psiquiatras sean así, ¿no? Es decir, conozco muchos psiquiatras que tienen mucho sentido de vocación y que también cuestionan su propia especialidad, que eso es algo que deberíamos de hacer todos los profesionales, no solamente de la salud, cuestionar todo. Es decir, no podemos comportarnos como si lo que hacemos fuera un dogma o algo religioso, ¿no? Es decir, todo se debe de cuestionar. Sí, pasas de ser un hombre de ciencia a ser un sacerdote, Fanático, ¿no? Un fanático, sí. ¿no? Entonces, eso es lo que me llama mucho la atención, ¿no? Y vemos que en el mundo la cantidad de muertes que hay con las benzodiazepinas. Con las benzodiazepinas, las adicciones que hay sobre eso. Y bueno, o sea, efectivamente curan a la gente durante un tiempo, pero ya después se revierte y tienen muchas afecciones a nivel físico y dejan de ser quien son. Entonces, ¿por qué si un psiquiatra ve que está afectando más a su paciente con el medicamento, por qué no se cuestiona eso? Sí, o de que no ve alguna mejoría clínica. Las benzodiazepinas son fármacos muy, muy viejos, ¿no? Ya yo ni siquiera he prescrito benzodiazepinas en mi vida, ¿no? Pero afortunadamente no tienen un perfil benigno en cuanto a sobredosis, que es muy difícil que alguien se muera de sobredosis de benzodiazepinas. Pero el problema de estas drogas es que nada más te mantienen como en un estado
como letárgico, es decir, no estás ni bien ni mal, y eso es lo que hace, nada más mantenerte en una meseta emocional, sin subidas ni bajadas. Y el problema de estos medicamentos es que se genera tolerancia, dependencia, y eso es pues una adicción más al paciente, un problema más. Sí, claro, y por otra parte también, desde el punto de vista la terapia o el enfoque de la psicología, pues de pronto tiene un enfoque muy enfocado a que el paciente es la víctima, ¿no? Y eso es como que algo que por ejemplo, Freud, que todo viene porque hubo un tema sexual cuando era chico, y cómo el líbido tuvo un impacto en tu desarrollo y cómo fue entorpeciendo ciertas cosas, ¿no? Así es, sí. Y por otro lado, pues está lo que es lo que es la escuela de Jung, que busca darle más entendimiento a lo que ocurre alrededor de la persona, a lo que hay, a los diferentes episodios que se van dando en la vida de la gente y que van desatando ciertos patrones, ciertas reacciones. Pero pareciera que el psicólogo no hay mucha gente muy buena, pero pareciera que de pronto el psicólogo o la terapia se convierte en luego una necesidad para que la gente pueda funcionar, que no es que esté mal, pero se vuelven dependientes. Exacto, codependientes de cierta manera, porque ¿qué no se supone que la ciencia, qué no se supone que los profesionales de la salud buscan resolver un problema y para que puedas estar a toda madre? Bueno, sí, creo que ese es el detalle con las enfermedades, o mejor dicho, con la salud mental, de que no hay ciencia como tal, tanto la terapia como la psiquiatría se basan en lo que pues, el profesional de la salud en ese momento está pues diagnosticando, ¿no? Y todos cometemos errores porque somos humanos, pero en otras especialidades médicas nosotros utilizamos exámenes de laboratorio, de gabinete, marcadores genéticos, etcétera, ¿no? Es decir, tenemos ya formas de diagnóstico certero para un padecimiento biológico, mientras que para la salud mental prácticamente es inexistente. Todo es como, pues como ser pioneros todavía. Sí, y es, o sea, y eso es como que algo que realmente como que me llama mucho la atención y me estresa, ¿no? Porque en el mundo que vivimos ahorita vamos en putiza todos, en friega, ¿no? Con deudas heredadas por los baby boomers, aunque no los quieran admitir. XYZ, ¿no? Cómo va avanzando el mundo. Entonces, ¿por qué está ese miedo de cuestionar esto? ¿Por qué no se puede analizar de mejor forma el cerebro? ¿Por qué la única solución para los problemas de trastornos mentales es una medicina? Una medicina que te acorta la vida, que te friega los riñones, que te sube la tensión. Que te ocasiona Alzheimer, y que si la dejas de tomar te da un shock en el cerebro por el síndrome de abstinencia. Y, o sea, mi pregunta es, o sea, ¿por qué? ¿Qué tiene que cambiar? ¿Qué tendría que cambiar? ¿Qué puede ser diferente? Pues yo creo
que, porque me incluyo, ¿no? Todos queremos una bala mágica que nos resuelva los problemas. Y en muchos casos que me ha tocado ver en la psiquiatría, pues es de que tú tienes estos síntomas, etcétera, etcétera, entonces creo que tienes este trastorno. Entonces para este trastorno se dan estas drogas y ahí tómatelas a ver cómo te va. Y en realidad es algo mucho más complejo, ¿no? Es decir, el cuerpo no son sistemas aislados, sino que todos los sistemas, es decir, sistema nervioso, digestivo, cardíaco, renal, todos se encuentran trabajando de manera paralela y cooperativa, es decir, todo es un ecosistema muy complejo y nada más quererlo abordar desde pues desde un flanco como es, por ejemplo, los antidepresivos, yo considero que es incorrecto, ¿no? Se debe hacer un estudio más pues, heterogéneo. Claro, porque, o sea, imagínate, quizá el consumo de harinas está generando esa respuesta en la persona. Bueno, ya no se habla de quizá, ¿no? Ya es un hecho. El microbioma, es decir, los bichos que tenemos en el intestino contribuyen bastante, si no es que en mayor parte a cómo nos sentimos nosotros, porque muchas bacterias se encargan de mantener la homeostasis corporal e incluso algunas se encargan de sintetizar neurotransmisores como la serotonina, que está muy involucrada en lo que es la depresión. Ya. Sí, justo eso, o sea, ¿por qué no existe ese cuestionamiento que es, oye, ¿qué estás comiendo? ¿No? Oye, Exacto. Oye, sientes ansiedad, no tienes el azúcar alto. O sea, es como que no, mi pregunta es, ¿por qué está ese miedo a cuestionar? ¿Por qué crees? Y te lo pregunto porque, o sea, vi tu artículo que lo único que haces es cuestionar, no dices, no estás emitiendo un juicio pero estás cuestionando la psiquiatría, ¿no? Y los profesionales de la salud, que yo creo que siempre es necesario cuestionar para tener un debate al respecto. Y la comunidad médica encabronadísima. Sí, No, al menos los psiquiatras. sí, no querían escuchar, como si les estuvieran dando en la llaga, así. Como sé que es verdad lo que está diciendo ese cabrón, por eso me encabrono. Por eso me voy a ir contra él y no su argumento. Exacto. Sí, pues yo los entiendo porque supongo que me pondré igual que ellos si cuestionaran lo que hago para ganarme la vida. Pero eso no quiere decir que esté diciendo que sean malas personas o que sean personas corruptas, sino lo único que quería decir es que debemos de cuestionar qué es lo que definimos como una enfermedad mental y si realmente la psiquiatría está ayudándonos a atender estos problemas, porque así como ellos mismos cada vez diagnostican más enfermedades mentales, pues es un problema que con el paso del tiempo se vuelve más prevalente en nuestra sociedad. Pues obviamente cuando se popularizó la lobotomía, pues nomás eras medio problemático y te la recetaban, ¿no? Sí, pues eso sí te dejaba sedito al paciente. Sí, porque les picaba, les destruía el lóbulo, ¿cómo? El frontal, lóbulo sí. frontal. Por el ojo se los batían. O sea, entonces... Y así muchas otras, la terapia electroconvulsiva, la privación sensorial y muchas otras que en realidad eran experimentos, ¿no? Y lo único que hacían era mantener a los pacientes agitados, calmarlos, pero en realidad no se atendía nada, ni se mejoraba la calidad de vida del paciente, sino nada más, creo yo que es como para que los que están alrededor de esa persona se sientan más cómodos. Sí, o que sientan que se está haciendo algo. Uh-huh. Y yo creo que eso, pues sí es preocupante, ¿no? En ese sentido, porque ahí tienes, por ejemplo, en las escuelas, psicólogas que dicen, vamos a darle Ritalin, porque no se aguante el niño.
Oye, no es que no se aguanta, a lo mejor el niño, su manera de aprender no es esa, no lo estás estimulando intelectualmente como deberías. Sí, claro, y más porque cada vez nos damos más cuenta de que la atención en salud debe ser personalizada y enfocada a las necesidades de cada persona. No podemos decirle a una persona que tiene esto nada más porque nos basamos en lo que nosotros creemos que tiene, porque así nos lo han dicho toda la vida, ¿no? Sino que debemos de hacer un diagnóstico específico y personalizado. Claro, y yo creo que ese es como un desafío, ¿no? Que deben de tener eh, los profesionales de la salud, ¿no? Cuestionar, buscar cuáles son los límites y tratar y trabajar más con los pacientes con empatía y menos como si tuvieras un animal o un robot ahí. Exacto, Que, sí. que ni siquiera con los animales, porque también tienes que tener empatía, ¿no? Claro, yo por eso soy vegetariano. Entonces, eh, pues ahora, hace miles de años estaba la escuela de los estoicos, ¿no? La escuela de los grandes filósofos, que, que de cierta manera eh, buscaban, abordaban, abordaban ciertos temas como, como lo es la teoría de Ujú. cognitiva, conductual, ¿no? De cómo reaccionas ante las cosas, ¿no? Eh, o sea, por ejemplo, import- importa mucho más lo que piensas tú de ti que lo que piensan los demás, ¿no? Ujú. Y ese tipo de enseñanzas buscaban que el ser humano fuera virtuoso. O virtuoso, no estoy hablando que sea virtuoso, que voy y me confieso todos los días a misa, ¿no? No, no, sí, sí. Pero virtuosidad es de hacerlo mejor con lo que tienes enfrente todos los días. Sí, claro, mejorarte a ti y a tu entorno. Exacto, ¿no? Y, y, y ese tipo de, de enseñanzas que están ahí son enseñanzas que funcionan. No digo que sea la cura, la solución para muchas cosas, pero están esas herramientas que fortalecen más al ser humano y lo victimizan menos. Sí, es decir, hay muchos temas en los cuales no es necesario reinventar la rueda, sino que ya tenemos 8000 generaciones de conocimiento humano y es nada más, como tú lo mencionas, hacer un ejercicio de recapitulación de qué es lo que hemos hecho y qué es lo que ha funcionado. Y ahora, Y tomando eso sí, en consideración, pues también cuestionar lo que hacemos actualmente, como en este caso la psiquiatría. sí, totalmente, totalmente. Y yo creo que, o sea, por qué no, por, por qué no estudiamos, por qué no se enseña más filosofía? ¿Por qué no se enseña más a pensar? ¿Por qué no se enseña más a reflexionar en las escuelas? O sea, obviamente a lo mejor puede resultar así como abstracto, ¿no? Ujú. Pero, pero pues también es abstracto las escuelas para padres, que están basadas en puras cosas que parten a veces de un adoctrinamiento y no de ciencia. Sí, igual y es nada más un cambio de paradigma y eventualmente el modelo educativo cambie a uno más, pues, más consciente que nada más de machetear datos y memorizar. Sí, exacto. Y, por ejemplo, ahí la manera en que procesamos las cosas y cómo nos sentimos también tiene que ver con, con la manera en cómo nos han ido de pronto adoctrinando, ¿no? Donde, donde tener éxito está mal,
porque solamente el que le va mal es al que pobrecito, ¿no? Que por ejemplo, si en los países que son protestantes, Ujú. en la gran mayoría no ves tanto ese tema, no ves tanto ese tema del como esa carga que luego que luego es como, está mal decir que soy bueno en algo, está mal ser diferente. Y entonces, digo, no sé, obviamente es una combinación de muchas cosas, pero pues yo creo que las cosas pueden cambiar, ¿no? Sí, esperemos que sí, si no, pues vamos a tardar más en llegar a una sociedad utópica, que supongo que ese es el punto que Sí. todos queremos. Pero, pero está imposible, ¿no? O sea, ya lo intentó, ya lo intentaron, ya lo intentó Stalin, ¿no? Los rusos lo intentaron y no funcionó, ¿no? O hasta que llegue la inteligencia artificial a reemplazarnos. Pues puede ser, ¿no? Puede ser, pero la inteligencia artificial, ¿crees que pueda desarrollar empatía? Pues es que nosotros somos computadoras también, somos circuitos y todos nosotros fuimos programados y aprendemos en base a esa programación y nuestros circuitos. Entonces yo creo que a final de cuentas la inteligencia artificial pudiera llegar a ser vida también. Sí, sí, cierto, que también pues Ortega y Gasset, ¿no? Que es como que soy yo y mis circunstancias, ¿no? Y es lo Ujú. que me va alimentando. Pero, pero esta inteligencia artificial, luego, ¿quién la regula, no? ¿Se regula sola? Ah, bueno, esos ya son temas filosóficos y políticos, ¿no? Distintos. Pero sí, si fuéramos máquinas y tuviéramos problemas de salud mental, tan fácil como configurar el algoritmo de manera distinta y listo, ¿no? Pero somos organismos biológicos y eso está un poco más difícil. Oye, y la creatividad no se vuelve como un glitch en la Matrix. ¿Cómo? Sí, pues obviamente sí puede la inteligencia artificial crear cosas, Sí, ya hay de hecho programas que crean paisajes o pinturas. pero podrá igualar la genialidad que tiene el ser humano. Ahorita no, pero quién sabe si en el futuro. Sí, Podría ser, sí. podría ser así como y nada que venga Terminator luego, ¿no? De 30 años, ¿de cuántos años venía? Como 100 años. No sé, no tantos porque John Connor estaba vivo, ¿no? Sí. En el futuro. Oye, ¿qué película es la que más te gusta a ti? ¿Qué películas más te gustan? De últimamente. En No sé, general. acabo de ver la de Northman, que es basada en la de Hamlet. Esa sí me gustó. Y esa ¿por qué te gustó? Por la estética del director, este compa Eggers, que se apellida creo, el que hizo El Faro y La Bruja, que tiene un cierto estilo un poco sombrío, un poco teatral, y aparte pues había espadazos, ¿no? Que eso nos gusta a la mayoría de los hombres. Ajá, pero ciencia ficción es lo que más me gusta. Sí, sí está cool. Ciencia ficción. Sí. Muchos científicos han tomado esa carrera gracias a la ciencia ficción. Oye, este vato, Isaac Asimov, él era científico y luego también pasó a la ciencia ficción. No sé si fue científico, pero pues un sinfín de científicos han leído sus obras. Sí, sí. Hay una serie de Fundación en Amazon, creo, o no, en Apple TV,
Está interesante. Si no quieres leer Fundación, pues ahí te echas la serie. Yo soy más fanático me encanta la ciencia ficción, pero me gusta como esos mundos donde se acaba todo, ¿no? Y es como tipo Mad Max, más allá de la velocidad del trueno, y que sale el vato acá con el Mustang haciendo un desmadre. O Warhammer 4000, ¿o cómo es? 3000. Warhammer, ¿no? ¿Cuál? Inició como juegos de mesa, de turnos de dado, pero ya luego el lore de todos estos juegos se fue ampliando hasta hacerlo ya novelas gráficas, etcétera, etcétera. Ya. Está cool. No, pues The Walking Dead, yo soy súper fanático. No, yo dejé de verlo en la tercera temporada. Se pasaron ya estoy sufriendo cada capítulo porque no pasa nada, así que digas, qué perro. Sí, por eso ya no veo nada de zombies, de abogados, de médicos o criminólogos, ya. Es lo mismo, ¿no? Sí. Oye, ¿ya viste la de Better Call Saul? Vi unas cuantas, sí, pero no la he acabado. Que ahí van a hacer la última temporada, ¿no? Que se empalma con Breaking Bad. Ya. Sí, está bien perra. Oye, ¿qué es lo más loco que te haya tocado ver en un laboratorio? ¿Laboratorio? Sí, pues que estás haciendo investigación y que encuentras algo nuevo, que digas, güey, qué pirata encontrar esto. Pues cuando uno se encuentra algo por serendipia, ¿no? Por azares del destino, que así sucede muchas veces en la ciencia. Nosotros, por ejemplo, estábamos viendo qué es lo que hacía un gen llamado OE3. Es un factor de transcripción. Grosso modo, lo que hacen los factores de transcripción es regular qué genes se transcriben para luego convertirse en proteínas. Y nosotros creíamos que este gen o este factor de transcripción está involucrado en el desarrollo de circuitos olfatorios. Pero como no sabíamos, entonces cuando no sabemos para qué sirve un gen, lo que hacemos es quitarlo y ver qué sucede con el animal. Y esto lo hicimos en ratones. Quitamos este gen y esperábamos que tuvieran alteraciones en el olfato, pero al analizarlo pues no vimos muchas alteraciones olfativas. Pero al analizar el video vimos que tenía como episodios en donde perdía el tono muscular y se caía y dejaba de hacer lo que estaba haciendo, y después de un rato súbitamente volvía a hacer lo que estaba haciendo antes, ¿no? De caerse. Y así es cuando nos dimos cuenta de que podía tener narcolepsia, que es un trastorno del sueño. Ya. Órale. Ya después nos dimos cuenta de que ese gen está involucrado en el desarrollo de unas neuronas llamadas orexinas, neuronas orexinérgicas, que se encargan de regular lo que es el ciclo de vigilia-sueño. Pero sí, eso estuvo chido porque fue fortuito el hallazgo y completamente distinto a lo que nosotros creíamos. Y ahorita, por ejemplo, en Silicon Valley y en diferentes partes del mundo está muy sonado el tema de los nootrópicos. Ah, sí. Como para que puedas tener más enhancement mental, físico ya. Sí los he escuchado mucho tiempo, pero en realidad no existen como tal. Es decir, el cerebro no va a funcionar más allá de su capacidad para lo que está diseñado. Lo mejor que podemos hacer es nutrirlo con todos los elementos necesarios para que funcione bien. Pero así de que una droga que te vaya a hacer súper inteligente o etcétera, no existe. Sí, pues. Por ejemplo, el modafinil es una droga que se utiliza para mantener despierta a la gente, puede ayudar con la concentración y eso, y se utilizó en el ejército para ver cuál era su efecto durante las operaciones militares, y se creía que podía ser una de estas superdrogas no trópicas, pero pues sí ayuda para mantenerte despierto y concentrarte, pero no lo puedes estar utilizando toda la vida, ¿no? A menos que tengas narcolepsia. Sí. Se aumenta tu estado de alerta, ¿no? Uh-huh. Y pues las vitaminas, es decir, si tú no
muchos creen que las vitaminas dan energía como tal, pero pues no dan energía, no tienen calorías. Lo que sucede es que nosotros tenemos muchos procesos biológicos y cuando no estamos bien nutridos, esos procesos no funcionan adecuadamente. Por eso cuando tomamos vitaminas y nos sentimos con más energía, se debe a eso, de que estamos dándole los elementos necesarios a esos ciclos biológicos para que funcionen bien. Y una vez me encontré en un foro que estaban hablando de nootrópicos, y algo interesante es que, por ejemplo, que el Viagra lo utilizaban para tener un mejor desempeño cerebral, que porque incentivaba la circulación, los vasos sanguíneos en el cerebro, y que eso les ayudaba a tener un mejor desempeño. Pudiera ser, porque como aumenta el flujo sanguíneo, se nutren más las células. Sí se está utilizando, por ejemplo, en Alzheimer, en estudios clínicos, para ver si disminuye la progresión de la enfermedad. Pero así como que para tomar Viagra todos los días, Sí, pues está... no te puedes parar a pensar. Sí, pues digo, está bien, está bien para... Yo creo que si tomas Viagra todos los días, pues el que quiere, pues se la va a pasar muy bien, ¿no? Pero de ocioso, haciendo otras cosas. Sí, pues no necesariamente tiene que tener la connotación esa, pero sí, o sea, siempre como que es interesante que ese tipo de descubrimientos y esa serendipia, encontrarla y ver cómo el humano puede mejorar y puede encontrar una mejor versión. Uh-huh. Sí, solo que como siempre andamos buscando remedios rápidos y pues desafortunadamente si no funciona el cuerpo, todo es un proceso de adaptación. Y por ejemplo con el caso de los nootrópicos, pues no hay nada que pueda hacer que tu cerebro funcione más de lo que funciona, ¿no? Es decir, nosotros también tenemos limitaciones biológicas. Sí. Uh-huh. Y si tú haces que algo funcione más, eventualmente te va a cobrar el saldo eso, ¿no? Es como cuando a un carro le pisas el acelerador, pues sí vas a ir más rápido, pero vas a consumir más gasolina. Sí. Por ejemplo, cuando el café, ¿no? Que el café supuestamente te hace tener más agilidad mental y todo, estás despierto. Uh-huh. Pero lo dejas de tomar y después de haberlo consumido durante mucho tiempo y te sientes el triple cansado. Sí, porque el cuerpo se adapta también a lo que uno le está echando. Entonces, por ejemplo, el café, la cafeína lo que hace es bloquear unos receptores que se llaman receptores de adenosina. La adenosina es un compuesto que es como producto metabólico de la actividad celular. Entonces, durante el día todas las células trabajan y liberan adenosina. Entonces, el cerebro detecta estos niveles altos de adenosina y dice, pues ya es hora de ir apagando la fábrica, ¿no? Ya es hora de dormir. Pero con el café bloqueamos estos receptores, entonces ya no le llega la señal al cerebro de que pues, hay que dormir, pero nuestro cerebro se adapta a esto, ¿no? De que estamos bloqueando estos receptores, entonces va a producir más receptores con el propósito pues, de seguir captando esta señal. Y ese es el detalle con todas las sustancias, ¿no? Que el cuerpo se adapta. Sí, pues yo creo que el café es la droga más consumida en el mundo, ¿no? Y que más se es adicto. De hecho, sí. Sí, o sea, yo dejé no sé si la Coca-Cola. Creo que esas toman más. Dejé el café y los primeros 5 días me sentí bien jodido de sueño todo el día. No, acá. Tengo camaradas que han cambiado el café por el mate y que les ha ido bien. Voy a probar el mate ahí para andar bien despierto. Sí, yo no fui muy fan del sabor del mate, pero... Está fuerte, ¿no? Sí.
Está fuerte acá, machín. Como, ¿sabe? Como que, como que son unas ramas acá, ¿sabe? Como que dejaron unas ramas en una bolsa con agua y ahí Sí, se añejó. vino acá el jardinero y lo echó en el botecito y lo estás ahí, lo estás tomando. Como a paja me sabe a mí. Sí, 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 cabrón, ¿sabes? No, pues, Alberto, pues, gracias por tomarte el tiempo para venir para platicar acá pues siempre es un placer pues poder conversar con gente que está haciendo cosas chingonas y cuestionándose y que al final pues ese es es el ejercicio que debemos de hacer como seres humanos, no estarnos cuestionando y preguntando Sí, claro. y tratando de entender más, ¿no? ¿Qué pedo? Y no cerrarnos a una postura, ¿no? Sino tener mente abierta. Y muchas gracias a ti, Gus, porque siempre es un gusto platicar contigo sobre pues estos tipos de temas, ¿no? Y si algún día en el futuro se arma un debate de este tema, ¿no? De la psiquiatría con algún psiquiatra, pues yo me jalo. Excelente, pues si está algún psiquiatra que piense diferente y tenga evidencia, información, datos, pues a platicar, a ver qué onda, a ver qué sale. Pero si no, pues si eres un psiquiatra, un psicólogo, terapeuta, cuestiónate, estudia y pues yo creo que me llevo mucho lo que dices, que platicabas ahí el otro día en las respuestas de buscar tener más disciplinas integrados, ¿no? Sí, claro. Y eso creo que debería de aplicarse en todos los rubros de la salud. Es decir, cuando tenemos un problema en un sistema, este va a afectar otros sistemas y por eso debemos de buscar pues, la mayor ayuda posible. Sí, exacto. Y pues muchas gracias y esto fue Piratas Digitales y nos vemos en la próxima, muchachones.